Hola a todos y muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Muchas gracias por acompañarnos y dedicar tiempo a este espacio de una nueva sesión de capacitación en vivo. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje enfocado en el desarrollo de habilidades blandas, una iniciativa de AudiBrain especialmente diseñada para toda nuestra comunidad de auditores con el fin de complementar el uso del software a través de estrategias de capacitación para fortalecimiento de competencias personales y profesionales. Hoy estaremos abordando un interesante tema sobre habilidades de un presentador para auditores en una sesión que tendrá una duración aproximada de 2 horas y donde nuestros instructores son profesionales expertos con extensa experiencia y trayectoria en el ámbito empresarial y formativo. Nos acompaña el día de hoy Elías Santamaría Granda, para quienes asisten por primera vez, quienes ya nos han acompañado en sesiones anteriores. Eh, Elías es un ingeniero industrial con especialización en calidad, gestión del conocimiento y educación empresarial y ha trabajado como consultor gerencial en temas de organización y sistematización de procesos, montajes de sistemas de aseguramiento de la calidad, y en procesos de gestión del conocimiento. Elías ha ocupado cargos gerenciales en áreas de organización y métodos, calidad total y formación de personal. Trabajó por más de 28 años en liderando áreas de capacitación en la firma PricewaterhouseCoopers como director, siendo reconocido como el instructor de habilidades gerenciales para PwC en Latinoamérica y actualmente se desempeña como instructor en varias firmas de auditoría y empresas privadas. Con esta antesala le damos la bienvenida a Elías. Elías, es un gusto saludarte, muy buenos días, el escenario es todo tuyo, adelante. Buenos días, Elkin. Muchas gracias por la introducción. Buenos días para todas las personas que están dentro de la webinar. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante relacionado con la, las presentaciones y relacionado con algunos tips que debemos tener para poder estoy poniendo ahorita la pantalla, entonces estaba un poquito medio descuidado. Eh, eh, Ya para estamos viendo tu poder, pantalla. perfecto, para poder trabajar con las personas eh, en presentaciones. Entonces, básicamente, lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con una de las habilidades más importantes que deben tener digámoslo, las personas y más que todos los auditores que se, se ven todos los días enfocados hacia hacer presentaciones, hacia de pronto tener una comunicación para mostrar unos resultados o de pronto tener otro tipo de reuniones enfocadas en hacer un cambio estructural o de pronto en actividades parecidas a las que yo estoy haciendo con ustedes ahorita, que es haciendo presentaciones, capacitando a las personas de su equipo, capacitando a las personas del cliente de pronto para un nuevo procedimiento, etcétera, etcétera. Entonces, debido a estas necesidades dentro de la comunidad de auditoría, estuvimos hablando y que les dé algunos tips para poder desempeñar estas funciones correctamente y que, pues, cuando hagan una presentación no les pase esto que estamos viendo. No hay nada peor que llegar uno a una presentación y primero, que se le olvide absolutamente todo, que los nervios no lo dejen trabajar, que empiece a tartamudear, que empiece a hacer muestras de que está muy nervioso y entonces eso se convierte como en una bola de nieve, que es lo que
identifica las personas que están dentro de el auditorio o las que están recibiendo esa presentación, y entonces la figura de ustedes, tanto profesional como personal y de la empresa y de la firma, se van a ver reflejadas y entonces van a verse perjudicados. Entonces, eh, vamos a tratar de mirar en estas 2 horas algunos tips importantes para que tratemos de que nuestras presentaciones sean lo más exitosas posibles, que mejor dicho ustedes mm, transmitan el mensaje que quieren llevar de una manera organizada, de una manera segura y de una manera clara, con tal que las personas que la reciben eh, lo, lo, lo vean de una manera que les impacte y que hay 2 cosas que son importantes. Una, lograr impactar, y otra, lograr llegar a la memoria de las personas. Dependiendo del tipo del mensaje que uno quiera transmitir, a veces es más importante impactar, como por ejemplo en una presentación de servicios de ustedes. ¿Qué es lo importante ahí? Impactar. Y en otras presentaciones es más importante recordar el mensaje. Por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer un cambio dentro de una organización, entonces ustedes buscan es dar un mensaje para que esas personas lo recuerden. Entonces son 2 cosas que son muy importantes: el impacto por un lado y la recordación por otro. Pero adelante vamos a poder mirar un poquito más estos 2 factores. Entonces, hemos decidido, hemos encontrado que para hacer una presentación exitosa, enfocados en el área de auditoría, debemos tener una preparación muy buena. Aquí lo pusimos preparación exitosa. Segundo, debemos tener las habilidades de un presentador. Y tercero, la estructura de la presentación que queremos hacer. Básicamente en esos 3 se enfoca muchísimo el éxito de una presentación. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a ver en este primer capítulo los 2 primeros puntos: la preparación exitosa y las habilidades que debe tener un presentador. El tercer punto, que se llama estructura de una presentación, lo vamos a ver posteriormente en otra webinar donde vamos a dar los tips de cómo iniciar, de cómo llegar a las personas ya dentro de la presentación, de cómo organizar la presentación y después de cómo concluir y cerrar con impacto. Entonces, eso lo vamos a ver en otra webinar que va a ser el punto número 3. Con esos 3, digamos, actividades o ítems, pensamos que vamos a tener bastantes herramientas para llevar a cabo una presentación exitosa y que ustedes salgan siempre contentos y que se haya transmitido el mensaje como ustedes lo han querido. Ok, vamos a arrancar de una vez con la preparación exitosa. Mire, generalmente cuando nosotros vamos a preparar algo, debemos hacer una preparación previa. La preparación previa, por ejemplo, yo voy a poner unas cifras que trabajábamos dentro de PricewaterhouseCoopers, y era, ustedes saben que en estas firmas de auditoría todo se basa en horas. Mejor dicho, yo siempre tengo que estar justificando mis horas y
qué horas tengo en un cliente, qué horas tengo en otro cliente, qué horas tengo en una tarea administrativa y todas esas horas suman y yo tengo que al final de semana o de mes hacer un recuento de qué estuve haciendo o un recuento de esas horas. Entonces, las horas son muy importantes. Y esto solamente como un indicador, cuando nosotros hacíamos una presentación o íbamos a trabajar una presentación, teníamos un estándar que nos decía que para preparar un... ¿Aló? ¿Me están escuchando, Elkin? Elías, ¿cómo estás? Ya te escuchamos perfectamente. Si quieres, deja inhabilitada tu cámara para facilitar la red de internet. Ya la acabo de deshabilitar. Excelente. Compártenos tu Eh, pantalla. perfecto. Ya te confirmo. Pero ¿qué pasaría? Y creo que son intermitencias en la red de internet, lo más probable, Elías. Listo. Ya me están... Ya estamos viendo tu pantalla. Compártenos tu presentación y adelante, Elías. la presentación ya está compartida. ¿La estás Sí, señor. viendo? La estamos Ah, viendo en este perfecto. momento. Adelante, Elías. Ok, qué pena con todos. Parece que hubo problemas relacionados con las líneas. Creo que es la primera vez que nos pasa esto porque siempre utilizamos y siempre nos va bien con respecto a las conexiones, pero parece que hoy Internet nos jugó una mala pasada. Bueno, les comentaba cuando terminó y se interrumpió que uno de los puntos de preparación es el tiempo que uno debe dedicar a una presentación. Y les decía más o menos un estimado de cuánto tiempo ustedes deben tener. Dentro de unos estándares que teníamos internacionales, hablábamos de tener 2 horas por cada hora de presentación. Mejor dicho, si teníamos una presentación ante un cliente de 2 horas, deberíamos preparar por lo menos en 4 horas. Si teníamos 3 horas de presentación, eran 6 horas. El doble más o menos de preparación para hacer una preparación acorde y que tenga los aspectos que se necesitan. Esto pues se los digo como una cifra que de pronto la pueden utilizar para que la tengan como base. Entonces, la preparación son todas las actividades que deben hacerse antes de la presentación y que representan un porcentaje muy alto del éxito de la presentación. Fíjense que hasta un aspecto como la conexión, que acaba de jugarnos una mala pasada, eh, es algo que uno debe tener en cuenta cuando va a hacer una presentación. Fíjate que aquí teníamos un plan B, la conexión falló y me tocó conectarme por otro lado y ese fue el que nos salvó. En cualquier momento, si vuelve a interrumpirse, porque parece que en mi sector donde estoy están en obras y están en intermitencia, entonces se puede presentar otro bajón. Ok, un contador exitoso entiende que no todas las presentaciones son iguales ni requieren el mismo enfoque. Un tipo como ustedes que van a hacer una presentación saben que no todas las presentaciones son iguales y que por eso es necesario tener una herramienta que le ayude a uno para mirar estratégicamente cómo enfocar mejor cada una de las presentaciones. Antes de cada una de las presentaciones se deben dejar muy claro quién me va a escuchar. O sea, cuál va a ser el nivel técnico de las personas que me van a escuchar, cuál va a ser el interés, cuál va a ser la responsabilidad de esas personas que van a estar escuchándome. ¿Tienen poder decisorio? ¿Solamente van a informarse? ¿De pronto van a aprender?
de pronto van a considerarme como un cliente o como un proveedor. No tengo ni idea. Eso es lo que ustedes deben analizar previamente. Segundo, ¿qué mensaje debo dejar claro? Voy a hablar acerca de qué cosa. De pronto que mi informe de resultados mostró las siguientes inconsistencias. De pronto que encontré tales y tales hallazgos. ¿Cuál va a ser mi mensaje? Eso es muy importante. ¿Y qué resultado quiero lograr con mi presentación? Informar. Informar es uno de los resultados. Voy a informar que tuve tales y tales y tales resultados. Eso se llama informar. Convencer. De pronto cuando yo quiero mostrar que la metodología que yo utilicé fue la mejor metodología para encontrar unos hallazgos, entonces me toca explicar para lograr convencer a las personas que están participando en esta presentación. Si yo quiero capacitar, es completamente distinta. ¿Por qué? Porque yo debo utilizar algunas técnicas para grabar en la memoria a los participantes el tema que yo les quiero dejar en su memoria. Si yo quiero capacitar, mi función es que ellos recuerden tales y tales cosas importantes. Entonces yo debo hacer otra cosa. Y si yo quiero vender, entonces yo debo enfocarme en cuáles son los beneficios de mi producto o servicio, cuáles son los beneficios de mi empresa, cuáles son los beneficios de mi servicio al cliente, qué ventajas tengo yo en cuanto a la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que uno siempre tiene que enfocarse hacia quién está dirigida la presentación, quién me escucha, qué mensaje quiero dejar y qué resultado quiero lograr en esa presentación. Debido a esto, hay 4 aspectos que deben quedar muy claros. El primero, tener muy claro el propósito de la presentación. Clarísimo. El segundo, mirar el nivel de conocimiento de los participantes. ¿Quiénes van a estar ahí sentados escuchándome? Tercero, el modo o la herramienta donde yo voy a transmitir mi mensaje. Y cuarto, el número de participantes que van a estar, porque de eso depende si yo lo hago presencial, si yo hago una webinar, si yo hago una charla magistral, si yo reúno a 200 personas en un auditorio. De eso depende muchísimo de cómo debo yo prepararme para mi presentación. Entonces, estos 4 son básicos: propósito, nivel de conocimiento, el modo en que yo voy a transmitir y el número de participantes que me van a escuchar. No es lo mismo hablar para 50 funcionarios de la empresa donde yo estoy trabajando que hablar para un comité de auditoría de 5 personas. Entonces, ahí es la diferencia de mi presentación. Vamos a mirar cada uno de estos aspectos a ver qué debemos tener en cuenta en cada uno de estos parámetros. La primera, el propósito de la presentación. Ustedes que son auditores saben que los propósitos de la presentación son distintos y más o menos conociendo el ámbito, la comunidad de ustedes, los podemos definir en estos propósitos o en estos tipos de presentaciones. Una, presentación de estados financieros. 2, presentación de resultados de una auditoría. 3,
presentación de propuestas a clientes. 4, presentación para capacitar a mis subalternos, a mi equipo de trabajo o hasta un cliente, de pronto. Y 5, cuando quiero dar una noticia empresarial dentro de mi organización, dentro de mi empresa o dentro de mi equipo. Una noticia. Entonces, fíjese que son 5 tipos de presentaciones distintas que ustedes deben tener en cuenta. De pronto aparece otra, pero me cuentan a través del chat. Elkin me va a informar si tienen alguna otra inquietud. Lógicamente que todas estas se pueden hacer en vía presencial o en vía virtual. Vamos a mirar la primera, presentación de estados financieros. ¿Cuál es el objetivo de esta? Informar de manera clara y estratégica a socios, gerentes, inversionistas, juntas directivas u órganos de control sobre la situación económica y financiera de la organización. Me imagino que a ustedes les ha tocado muchísimas veces, dependiendo de en qué tipo de auditoría trabajan, hacer esta presentación de estados financieros. ¿Cuáles son las características que tienen estas presentaciones de estados financieros? Para que las graben. Esto es un checklist que ustedes van a tener. La estructura tiene que ser muy clara. Aquí no se pueden poner a contar historias, ni a narrar cosas, ni a ser muy larga. Tienen que ser un resumen ejecutivo, cifras claves, tendencias, proyecciones, para dónde queremos ir, etcétera, etcétera. Pero todo muy claro, muy concreto y muy soportado con cifras. Por eso está el segundo punto, uso de KPIs. Los ratios financieros, las cifras, análisis comparativos, todo esto debe estar muy bien soportado. El corazón deben ser las cifras, los cambios, cómo pasamos de un estado a otro estado, en qué cosas ganamos, qué cosas son de cuidado y qué cosas son para tener en cuenta porque las cifras han sido negativas, etcétera, etcétera. Se deben enfocar en lo relevante, los resultados que encontraron, los impactos que generan, los riesgos que generan o las oportunidades que pueden producirse a partir de estos estados financieros. Entonces deben ser muy concretos. Debe priorizarse en conclusiones útiles para la toma de decisiones de ese cuerpo directivo al cual estoy haciendo yo la presentación. Entonces ustedes no pueden llegar con suposiciones, no pueden llegar con cifras no soportadas, con ideas de pronto, con cosas que me parece que pueden suceder. No, todo debe ser muy concreto, muy claro. Y la presentación visual debe basarse en gráficas limpias, en tablas resumidas, en dashboard o digamos, imágenes de presentación muy claros, muy concretos, en esquemas, digamos, resumido, que nos muestren los resultados de los hallazgos y lo que encontramos en cifras. Entonces, todo esto es tremendamente importante tenerlo en cuenta. Ok. Vamos a ver el segundo, que es, habíamos visto estados financieros. Ahora, los resultados de una auditoría, que es otro de las presentaciones que ustedes frecuentemente hacen. El objetivo de este informe o de esta presentación es exponer de forma estructurada los hallazgos, los riesgos, las recomendaciones, las sugerencias de mejora ante comités de gerencia u otras áreas interesadas. Ese es
el parámetro más o menos de lo que es esta presentación. ¿Cuáles son las características que debe tener este informe? La estructura es una estructura típica en donde debemos tener los siguientes, digamos, el siguiente seguimiento: hallazgos, impacto, riesgo y recomendaciones. Esos puntos deben quedar muy claros en su presentación. A veces, antes de hallazgo, recomiendan mucho hacer algo relacionado con antecedentes. Entonces, uno cuenta un poquito la historia, más o menos cuál fue el muestreo que hizo, más o menos de dónde a dónde se tomó este estudio, en qué parte de la estructura de la empresa, unos antecedentes. Tal vez me faltaría ahí incluir dentro de mi presentación ese punto. Entonces, diría yo, antecedentes, hallazgo, impacto, riesgo y recomendaciones. Fíjese que cada uno de estos es una secuencia completamente lógica en la presentación de unos resultados de una auditoría. ¿Qué encontramos? Encontramos tales problemas. Bueno, ¿qué impacto tienen estos hallazgos dentro de la organización del cliente? ¿Qué impacto generan? ¿Qué riesgos tenemos si esos impactos se vuelven repetitivos? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cómo afectan nuestras cifras? ¿Cómo afectan nuestra seguridad? ¿Cómo afectan nuestro producto, nuestro servicio, nuestra calidad? Y después, recomendaciones. ¿Qué recomendamos nosotros para que esto no vuelva a suceder? Entonces, nuestra presentación de resultados en una auditoría debe enfocarse a priorizar los riesgos críticos y las fortalezas que identificaron en esa auditoría. ¿Qué cosas críticas encontraron? ¿Qué hallazgos críticos? Y uno no debe mostrar siempre solo lo malo, sino qué cosas también encontraron ustedes que pueden servirnos para salir de ese problema. Y eso se llaman las fortalezas. ¿Con qué cosas contamos para recuperar ese problema, esos hallazgos, y convertirlos en recomendaciones para que en un futuro se conviertan en algo positivo? Otra recomendación: debe utilizarse un lenguaje profesional, técnico pero claro. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos saber a quién nos dirigimos para utilizar nuestro lenguaje. Si son personas que conocen, digamos, con profundidad un lenguaje técnico informático, entonces utilizar técnicas, lenguaje técnico, palabras técnicas informáticas. Si son dentro de las personas que están en el auditorio, personas que tienen conocimiento pero que no manejan un lenguaje técnico informático, pues utilizar palabras que uno sepa que ellos van a entender. ¿Mm? ¿Está claro? Entonces, por eso es que es importante mirar a las personas, para evitar confusiones, porque uno puede utilizar terminología en inglés, terminología en latín, terminología utilizada de pronto en el lenguaje de consultores de alta tecnología, pero de pronto no la conocen las personas que están recibiendo este informe. Entonces, tener en cuenta, ser claros utilizando lenguaje técnico. Este punto es muy importante: enfocar nuestro informe, nuestra presentación, a la mejora, a las recomendaciones que vamos a encontrar para mejorar, no al reproche de
que lo vienen haciendo mal hace 10 años y que debido a esto se ha presentado esta falla repetitiva en tal etapa del proceso. No al reproche. Ya lo que encontramos se identificó, medimos el impacto, medimos los riesgos y damos las recomendaciones, pero no continuar diciendo, es que si se hubiera hecho esto y hubieran tomado tales y tales y tales actitudes, pues no hubiera pasado esto. Eso con que se cuente una vez está bien, pero no repetitivo. Hay que utilizar matrices, mapas de riesgo o gráficos para facilitar la comprensión de las personas que están recibiendo esta presentación de resultados de auditoría. Enfocarse con una palabra de la imagen vale más que 1000 palabras y muchas veces una imagen nos muestra más un resultado, lo que queremos decir que muchas palabras. Entonces, de pronto mostrar una secuencia. ¿Y por qué la secuencia por el camino A es más provechosa que la secuencia por el camino B? De pronto eso gráficamente es más fácil de demostrar. Todo para facilitar la comprensión. Ok. Ahora, vamos a pasar al tercero, que es las presentaciones a clientes externos. Cuando ustedes, que son miembros de empresas de auditoría o de áreas de auditoría, quieren vender su servicio a un cliente externo o a un área externa, entonces es estas recomendaciones. Ofrecer servicios de auditoría, contabilidad, consultoría tributaria, asesoría financiera a nuevos o actuales clientes, buscando cerrar acuerdos y fortalecer la relación comercial con esos posibles clientes. Ese es el objetivo. ¿Qué debemos tener en cuenta con características esenciales para esas propuestas? Debe haber una estructura netamente comercial en donde uno debe llevar más o menos detectado cuál es el problema que puede tener ese cliente. Uno más o menos debe estudiar qué tipo de problema tiene ese cliente y cómo lo podemos solucionar nosotros como empresa de auditoría. Entonces, el problema, la solución que nosotros pensamos y que ya tenemos experiencia, los beneficios de aplicar esa solución. Esos beneficios pueden ser en tiempo, en productividad, en gastos, en personas, en clima organizacional, etcétera, etcétera, etcétera. Los costos que se incurren para hacer esta metodología y las garantías que nosotros ofrecemos. Dentro de las garantías, quién ha trabajado con nosotros, quiénes somos, quiénes dan buena fe de nuestro trabajo, qué empresas de pronto ya han utilizado nuestros servicios y están contentos. Todo eso es la parte que va dentro de nuestra garantía. Entonces debemos enfocarnos en esa estructura comercial para hacer una presentación enfocada hacia una propuesta a clientes externos. El lenguaje debe ser amigable, cercano, centrado en las necesidades del cliente. Yo tenía un jefe que cuando hacíamos estas presentaciones siempre repetía una palabra y decía, debemos enfocarnos en saber lo que desvela a nuestros clientes. Lo que desvela a nuestros clientes. Eso es lo que vamos a atacar. Ese es el problema y le vamos a mostrar una solución con lo que nosotros tenemos. Entonces, ese es el enfoque. Debemos demostrar experiencia
qué trabajos hemos hecho, diferenciación, por qué nosotros somos distintos a los demás y qué valor agregado, esa es una palabra muy importante, qué valor agregado podemos ofrecer a esos clientes. Un valor agregado es de pronto nuestro servicio postventa. Un valor agregado de pronto es cómo enfocamos la capacitación de sus empleados para utilizar esta herramienta. Un valor agregado puede ser cómo podemos llegar a otras áreas de su empresa. Entonces, fíjese que debemos enfocarnos de esa manera. La presentación, en cuanto a la presentación, debe ser muy visual. Fíjese que las presentaciones comerciales a clientes se basan mucho en los ojos, en lo visual, en lo impactante, en donde haya infografías, esquemas, beneficios claros y concretos. ¿Qué clientes tenemos? ¿Clientes importantes? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuánto tiempo llevamos? Todo eso es súper importante. Resaltar en la propuesta cómo se resuelve ese problema, cómo se mejoran los resultados o cómo se reducen los riesgos. Fíjense lo importante de saber enfocar cada una de las presentaciones. Como ustedes ven, llevamos 3. Llevamos la de resultados financieros, la de resultados de auditoría y las de propuestas a clientes externos. Y todas son distintas. Por eso la importancia de la preparación. Vamos a mirar otra, la de formación o capacitación. Esta es completamente distinta porque está dirigida a enseñar algo a un cliente. Muchas veces damos capacitación a clientes o a miembros de nuestro equipo. Entonces el objetivo es formar a colegas o clientes o nuevos colaboradores en temas técnicos, normativa, tributación, procesos contables, sistemas, procesos de metodologías de consultoría, etcétera, etcétera, para mejorar su desempeño y comprensión del área. ¿Qué características deben tener? Estas presentaciones de formación o capacitación deben tener las siguientes características. Tener una metodología didáctica para funcionarios adultos, o sea, maduros, o sea, no niños, quiere decir que sea con ejemplo, con casos prácticos en donde ellos pueden resolverlo de pronto, donde haya retos, donde haya ejemplos muy claros, situaciones del día a día, donde haya anécdotas. A mí me pasó tal cosa en tal cliente y yo lo solucioné de esta manera. Antonio, tú que pasaste por tal otro cliente, cuéntanos cómo fue tu experiencia. Todo eso debe basarse en un lenguaje sencillo, claro, ameno y donde los participantes se sientan involucrados en el reto para aprender algo que ellos van a poner en práctica y van a poder crecer como personas. ¿Me entienden? Es decir, cuando uno va a formar a las personas, debe inculcarles la idea de que eso que les va a enseñar les va a servir para un futuro y lo van a poder aplicar para crecer como personas. El material debe ser visual, claro y organizado. Enfoque debe ser muy participativo, donde haya preguntas, casos, interacción, anécdotas, ejemplos, situaciones de roleplay, etcétera, etcétera. El propósito es aprender para que esas personas lo apliquen en el día a día.
¿Está claro? Cada una tiene un enfoque distinto. Vamos a mirar la última, y es cuando ustedes van a dar una noticia a su cuerpo de funcionarios dentro de la empresa, que de pronto vamos a cambiar la imagen empresarial, que de pronto vamos a empezar a utilizar el Gin Day a partir del viernes entrante, que nuestro código de conducta va a cambiar, que el brand empresarial va a cambiar. Eso es algo completamente gerencial que se informa a todas las personas. El objetivo de estas presentaciones es proponer o comunicar noticias internas, nuevos sistemas, procesos, reportes, cambios operativos, buscando obtener apoyo, recursos y que todas las personas se alineen organizacionalmente para poder vender esta idea. Es así de sencillo. ¿Qué características deben tener este tipo de presentaciones para que ustedes las tengan en cuenta cuando van a prepararlas? El diagnóstico debe estar muy claro. ¿Qué problema existía? ¿Cómo se mejora? ¿Qué mejora se busca dentro de la empresa? Vamos a hacer un cambio de horario, entonces vamos a mejorar en esto. Vamos a hacer un cambio de brand, entonces vamos a mejorar en esto. Vamos a hacer un cambio de etiqueta de presentación personal, cómo va a ser y en qué vamos a mejorar. Debe ser muy claro. ¿Qué beneficios se esperan? Beneficios de eficiencia, de pronto vamos a mejorar en productividad, en ahorro, en control, en cumplimiento, de pronto en presentación personal ante clientes, de pronto en volvernos más cálidos ante los clientes, utilizando un formato, un brand de otro color, en donde vamos a tener más calidez. Entonces, todo eso son los beneficios esperados. ¿Qué riesgos tenemos? ¿Y qué vamos a hacer para mitigar esos riesgos? ¿Qué recursos vamos a utilizar? Mejor dicho, vamos a hacer esto en tanto tiempo, vamos a hacerlo en 3 etapas. A partir de la primera vamos a hacer tal cosa, en la segunda vamos a hacer tal otra, en la tercera vamos a hacer tal otra. ¿Qué cambios administrativos requieren? ¿Qué cambios financieros de pronto requieren? Todo eso que son informaciones internas que necesitan conocer los empleados para asumir esta información. ¿Cómo debemos utilizar la parte gráfica, la parte de apoyo, con cronogramas que nos van a decir en qué tiempo vamos a hacer estas etapas, diagramas de flujo, cuadros de impacto, cómo nosotros vamos a ir cambiando y cómo esperamos que este cambio suceda de aquí a un mes, de aquí a 15 días, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la parte de presentaciones. Elkin, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? Elías, de momento tenemos habilitado el chat, no han planteado los asistentes, tenemos un amplio auditorio, pero de momento no hay inquietudes planteadas, Elías. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, por favor? Creo que vamos avanzando con mucha claridad, Elías. Sin embargo, cualquier inquietud te la trasladaré si dejan registro aquí a través del chat, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Elkin. Vamos a continuar. Entonces decíamos que aparte del tipo de presentación, recomendábamos como punto 2 el nivel de conocimiento de los participantes. Es muy importante. Entonces, esto es esencial porque permite que la información sea presentada de manera clara, relevante y comprensible. No es lo mismo
si nosotros damos una información a un grupo de contadores recién egresados de la universidad, a si vamos a hacer la presentación a un grupo de directivos del comité ejecutivo de la empresa que es cliente de nosotros. Son completamente distintos. Entonces nosotros debemos saber a quién vamos dirigido para preparar exitosamente nuestra presentación. ¿Por qué? Porque cada audiencia tiene diferentes expectativas personales, cada uno espera algo distinto. No es lo mismo lo que espera un estudiante del SENA que el presidente o el contador o el, el vicepresidente contable de una empresa. Entonces, cada uno tiene expectativas distintas. Tiene niveles distintos de conocimiento acerca de la técnica que yo estoy hablando. Si yo voy a hacer unas cifras relacionadas con estados financieros, esas personas de un comité gerencial tienen mucho conocimiento, de pronto hasta más conocimiento que yo. Entonces, uno debe saber muy bien cómo dirigirse a ellos. Cosa distinta si es para tu grupo de auxiliares de contabilidad dentro de tu empresa de auditoría. Entonces, hay niveles distintos de conocimiento técnico. Entonces, son expectativas, conocimiento. Cada persona tiene con expectativas individuales distintas. Cada persona necesita información también distinta, completamente, y cada persona, hay veces, tiene lenguajes distintos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos 200 personas conectadas en esta webinar y de pronto hay palabras mías, yo que soy colombiano y colombiano nacido en Bogotá, de pronto utilizo palabras que en la costa no se entienden de la misma manera. Eso se multiplica mucho más si son personas de pronto de Venezuela o de Ecuador. ¿Por qué? Porque tienen lenguaje completamente, o no completamente, pero sí cierta terminología que es distinta. Y entonces puede afectar el entendimiento de un informe. Entonces debemos tener mucho cuidado en este tipo de lenguaje. Les pongo un ejemplo que es muy claro. Si yo digo acá que yo estoy sin saco y que tengo Pacheco, mucha gente no me va a entender si yo digo que tengo Pacheco. Los señores venezolanos que estén acá van a decir, bueno, tiene Pacheco es porque tiene frío y no se puso un saco, ¿cierto? Ok, y entonces si yo digo, tienes razón, me voy a ir a poner una chaqueta, voy a tener a 5 mexicanos que se van a totear de la risa cuando yo digo la palabra voy a poner una chaqueta, porque para ellos chaqueta es otra cosa completamente distinta. Entonces a eso me refiero con el lenguaje distinto. ¿Sí lo entienden? Entonces por eso uno debe saber previamente a quién va dirigida mi presentación para saber qué tipo de lenguaje utilizo. ¿Está claro? Cuando hablo de expectativas individuales diferentes, es por ejemplo, voy a dar mi información a un comité gerencial. De pronto, el gerente principal, el CPO o algo así, está pensando en ver
los riesgos. De pronto el tesorero está pensando en ver cómo, de dónde se va a sacar la plata para pagar eso. De pronto el de informática está enfocado ¿y yo cómo voy a hacer esos controles para poder producir ese procedimiento? Fíjate que cada uno tiene expectativas distintas dentro de una misma presentación. Entonces, lo que yo le hable al CFO, de pronto no le va a gustar al tesorero. Y lo que yo le diga al tesorero, de pronto no le va a gustar al señor de sistemas. Entonces uno debe tener en cuenta esas cosas para saber qué decir. ¿Sí me entienden? ¿Por qué es tan importante prever todas estas cosas? Ok, bueno. Por eso es muy importante adaptar el lenguaje técnico al auditorio, tener en cuenta el nivel de detalle, seleccionar los ejemplos y los casos prácticos indicados, garantizar que las conclusiones sean entendibles para todo el mundo, teniendo en cuenta el público diferente y específico, y asegurar que el mensaje principal sea comprendido, valorado y facilite la toma de decisiones. Entonces, es muy importante recalcar en las conclusiones de la presentación si se han entendido bien, porque de pronto el señor tesorero no ha entendido bien, de pronto el señor de sistemas está pensando que eso vale mucho o que vale muy poco o que no le están supliendo los problemas que él necesita dentro de su software de control. Entonces, todo eso debe quedar muy bien comprendido para que no haya problemas en la presentación. ¿Está claro? Vale. El modo de transmitir el mensaje. Fíjese que esta es la manera como nos vamos a comunicar. Si yo lo voy a hacer de una u otra manera. Entonces uno debe pensar, ¿cómo voy a transmitir yo esa presentación? Es la forma mediante la cual el presentador expone, explica o comunica la información utilizando diferentes formatos y medios con el fin de que la audiencia comprenda, valore y tome decisiones informadas. Cada día más este punto es más valioso. ¿Por qué? Porque después de la pandemia, este punto, antiguamente todo era presencial, todo. Actualmente existen diversidad de métodos y esa diversidad de métodos es una de las variables que debemos tener en cuenta para hacer una presentación exitosa. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, pensar antes cómo voy yo a llegar a mi cliente de una manera más efectiva. Si voy presencialmente o si hago una presentación a través de una charla virtual. Eso deben medirlo ustedes. Si yo quiero vender mi empresa, yo quiero cerrar ese contrato y me conviene más hacerlo presencialmente, pues yo voy y me presento. ¿Por qué? Porque garantizo que tengo un porcentaje más alto de credibilidad que a través de una línea virtual. Si yo voy a dictar un curso que es clave para mi organización, para mis subalternos, acerca de la metodología nueva que yo quiero implantar, y yo tengo dudas acerca de la efectividad en las presentaciones virtuales, entonces yo lo hago como presencial. ¿Ven? Entonces eso deben enfocarlo ustedes y mirar y sopesar y tomar la decisión más correcta dependiendo de
hacia dónde está enfocada su presentación. Actualmente se pueden realizar presencial, virtual, grabada o mediante reportes visuales o escritos. Son muchas formas de hacer una presentación, pero tienen que medirla ustedes cuál es la que más le conviene, dependiendo de qué tipo de presentación es, a quién va dirigida. Entonces, tengan muy en cuenta esos factores. La presencial es en una sala de juntas, auditorios, reuniones de trabajo, capacitaciones presenciales. Virtual, en vivo, es una videoconferencia, Zoom, Team, Meet o como esta que estamos llevando a cabo. Presentaciones grabadas son las que uno graba la exposición y la comparte para que el público la vea en otro momento. ¿Cuándo nos conviene a nosotros hacer algo como esto? Esto, por ejemplo, en una presentación de estados financieros no nos conviene. En una presentación de resultados de una auditoría no nos conviene. Pero de pronto, en una presentación de un cambio de brand en la organización, de pronto nos conviene. ¿Por qué? Porque la grabamos y la dejamos para que ellos la vean. ¿Sí ven la diferencia? Envío de presentaciones autoexplicativas. Son diapositivas bien diseñadas que pueden entenderse por sí solas, enviadas por correo o a través de plataformas, PDF, PowerPoint, con notas aclaratorias, etc. Estos son como modelos, como, digamos, manuales gráficos en donde enseñan paso a paso a hacer un procedimiento y se entienden por sí solas. Y las personas las estudian, las leen, las analizan cuando tienen tiempo. Infografías o resúmenes visuales, en donde se presentan los puntos claves mediante documentos gráficos claros que resumen la información de manera visual. Fíjense que hay bastantes alternativas. Dashboard interactivos. Es uso de herramientas como Power BI, Tableau o Excel para que el público navegue y consulte la información por sí mismo. Esas son como software en donde tienen ayudas con consultas de ayudas para que uno navegue y aprenda por uno mismo. Documentos ejecutivos y reportes escritos son lo que hemos utilizado siempre como cartas de gerencia o como reportes escritos. Sirven para ciertas necesidades, para otras no. Reportes acompañados de breves introducciones o resúmenes que cumplen el rol de una presentación, pero en formato escrito. O webinars o seminarios virtuales, eventos más formales con mayor audiencia que incluyen presentación como parte central, que es esta que estamos haciendo. Entonces, ustedes, dependiendo de el tipo de su presentación, dependiendo de a quién va dirigido, porque si tenemos personas que están fuera de su ciudad, no podemos hacer una presentación presencial o les sale muy costosa. Entonces ya empezamos a mirar las restricciones y decimos, nos toca hacer algo interactivo. Entonces, ¿qué tipo de interacción es la que más les sirve? De pronto hacer una grabación y que la vean cuando quieren, o de pronto que estén presentes y hagan las preguntas directamente en el momento. Todo eso hay que medirlo para que la presentación sea exitosa. ¿Está claro? Mire que hay más. El podcast, que es una grabación de audio en donde se hace la explicación de lo que uno quiere presentar.
Esto es útil para personas que les encanta escuchar y la utilizan de pronto en el carro, la utilizan en la casa cuando están desocupados, etc. O presentación híbrida, una parte presencial, una parte virtual, una parte de grabación, una parte de audio, mejor dicho, mezclar todas estas. Entonces, como ustedes verán, existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 maneras de hacer una presentación. Como verán, cada vez más es más complicado definir o preparar una presentación. Antiguamente era presentación presencial, donde íbamos y nos presentábamos y no más. Y hay veces mandábamos notas escritas y no más. Actualmente hay más de 10. ¿Qué pasa? Que esto se mezcle de tal manera, les voy a presentar este cuadrito en donde si es de 1 a 20, hay unas recomendaciones. Si es de 20 a 30, hay otras recomendaciones. Si es de 30 a 50, hay otras recomendaciones. Y si es de más de 50, hay otras recomendaciones. Entonces, fíjate que eso es como una cantidad de alternativas que ustedes tienen que medir muy bien acerca de cómo van a preparar su presentación, qué herramienta van a utilizar, qué lenguaje van a utilizar y cómo va a ser la estructura de su presentación para llegar de la... ¿Aló? ¿Alguien está preguntando algo? Elías, Liliana nos pregunta sobre si nos puedes dar algunas recomendaciones para hacer un uso de un lenguaje adecuado y evitar que los clientes no tomen la presentación de resultados de una auditoría como un regaño o como una acción policial. Perfecto. Lo primero, acerca del lenguaje. Trata de utilizar, Liliana, el lenguaje que llegue a la persona de más bajo nivel que esté dentro del auditorio. ¿Qué quiere decir? Que si hay una persona que no conoce mucho acerca del lenguaje técnico, trata de dirigirte a esa persona. ¿Esto qué garantiza? Que todos lo van a entender, por un lado. Por otro lado, te recomiendo lo que leímos acá en la parte de resultados de la auditoría. Ustedes deben enfocarse en la parte del hallazgo y el impacto y los riesgos. ¿Cómo hacer para no enfocarnos en el reproche, ni en el regaño, ni en lo que pasó? Enfocarnos en el procedimiento nuevo y en la recomendación nueva, sin tener en cuenta los nombres o las personas involucradas en el procedimiento que presentó algún tipo de hallazgo. Enfocarnos en hechos, en datos, con lenguaje profesional. Encontramos este hallazgo en donde por esta metodología que se está utilizando, hubo este tipo de situaciones que crearon algunos problemas que causaron impacto en tales y tales y tales procedimientos, sin hablar de nombres, sin hablar de personas en especiales, sino lo que nos generó y los hallazgos que tuvimos. Y enfocarnos a cómo vamos a recomendar para que esto no vuelva a suceder en un procedimiento de mejora continua sin llevar
sin tener en cuenta el reproche, sino solamente cómo vamos a hacer para que esto no vuelva a suceder. Eso más o menos es la metodología que nosotros recomendamos. Muchas veces es difícil porque dentro de la reunión están las personas a las cuales uno está pisando los callos. Pero explicar desde el principio que esto no es una rendición de cuentas personales, sino que es una auditoría de hallazgos, en donde encontramos que ciertos procedimientos eh, nos producían algún tipo de riesgos y que estos riesgos se pueden mitigar haciendo otras cosas. Y ahí es cuando nosotros hablamos acerca de qué recomendaciones tenemos y haciendo estas recomendaciones hacia dónde queremos llevar a la empresa, al área, etcétera. Básicamente eso. ¿Algo más? Elías, María Cristina Arévalo nos pregunta sobre cómo manejar una presentación cuando hay riesgos, por ejemplo, de un tema sensible asociado a los lavados de activos. Ese tipo de presentaciones yo recomiendo algo básico. Siempre que se presenta un informe de auditoría, y eso lo vimos hace poco en las entrevistas de auditoría y la preparación de informes de auditoría, deben consultarse. Uno no puede llegar allá a dar unos hallazgos que previamente no hayan sido consultados con las personas involucradas. Ustedes no pueden llegar allá y mostrarles a las personas algo que ellos no conocieron y estuvieron de acuerdo en una reunión previa. Entonces, si hay algo de este tipo, como me estás comentando, eso debió comentarse previamente. Si la persona autorizó a que eso saliera en el informe, él ya debe estar enterado. Si la persona no autorizó y hubo pelea previa a ese informe, la tarea del auditor es previamente consultarlo con el superior para que el superior se entere de esos hallazgos delicados y que esa persona no está de acuerdo. ¿Sí me explico? Entonces, esa situación no puede llegar a ninguna reunión de comité ejecutivo o de comité de auditoría o de comité final de la auditoría, porque debió haberse solucionado previamente. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Elías, Irma Morales nos transmite el siguiente planteamiento. Si nos puedes dar algunas recomendaciones cuando en una presentación inicial notamos que una persona le incomoda que la empresa está contratando un servicio de auditoría y manifiesta que no tiene mucho tiempo para atender al auditor y que solamente estará destinado cierto tiempo para el trabajo, lo cual de inmediato pone una barrera para la realización de un trabajo. Sí, eso sucede muy frecuentemente. Lo vivimos mucho con personas cuando uno lo contratan para hacer cierta auditoría y entonces uno va a las áreas en donde tiene que hacer el informe y encuentra una cantidad de problemas relacionados con los dueños de esas áreas, de áreas que dicen que viven muy ocupados y que no tienen tiempo para bobadas, porque ellos supuestamente están haciendo muy bien las cosas. Ok, ahí recomendamos dos alternativas. Una, decirle al tipo abiertamente que uno fue contratado por, no, es decir, por la cabeza de la organización y que
básicamente los planes de trabajo incluyen hacer este trabajo, quiéralo o no lo quiera, y que parte de las responsabilidades del auditor es hacer ese trabajo. Si él está muy ocupado, entonces que le asigne a alguien de menor nivel dentro de su área para que le dé la información de una. Entonces, muchas veces esas personas, como son tan orgullosas y que quieren tener todo el sartén en la mano y son los que manejan, entonces van a decir, no, es que yo no tengo a nadie que conozca esa información, entonces me tocará a mí. Entonces, irse por ese lado. Y si el mal persiste, hablarlo con la persona que contrató el servicio y decirle, esta persona no me está colaborando. Yo voy, le pedí que él estaba muy ocupado, entonces que me pusiera otra persona. Me dice que tampoco tiene esa persona y que todos viven ocupados. Entonces, yo quiero poner en conocimiento esto para mirar cómo lo podemos solucionar de la mejor manera. Así de sencillo. Bueno, ok. ¿Seguimos o hay otra pregunta de pronto? Hay un planteamiento aquí de María Cristina Arévalo, Elías, cómo se maneja la independencia si dentro de un outsourcing existen empresas familiares que manejan una la contabilidad y otra la revisoría fiscal. El outsourcing pide que se socialice al área contable hallazgos y dado que son empresas familiares, luego de la socialización, el área contable pide se supriman hallazgos para no perder en cliente en cuanto al manejo de la contabilidad. Uf, un tema muy difícil, porque la independencia debió haberse detectado desde el principio. Entonces, ya cuando se hizo el trabajo y se van a mostrar los hallazgos, ya cuando se está terminando el trabajo, replantear todo por una cuestión de familiaridades internas, se me hace que estuvo mal elaborado el trabajo desde el kickoff, desde el inicio. Entonces, ni aún sacando a las personas que tienen influencia o que tienen impedimentos, se puede solucionar ya ese problema porque ya trabajó, ya fue parte de un informe, ya dio opiniones, etcétera, etcétera. Entonces es muy complicado. Esa persona o esas personas o ese tipo de relacionamiento debió haberse detectado desde el principio. Y una última en esta sección, Elías. Alexander nos pregunta, ¿qué recomendación nos das si en una presentación hacen una pregunta y no tenemos conocimiento de lo que nos están planteando? Como por ejemplo, si somos parte del área financiera y nos hacen preguntas sobre temas tributarios. Y buenísimo. En ese momento, no les debe dar pena decir que no. Existe algo que nosotros utilizamos que se llama el, el parking lot. El parking lot es el tablero de que uno dice en una presentación. Señores, yo voy a utilizar un parking lot en donde voy a plantear las preguntas que ustedes me hacen y que yo no conozco la respuesta o no estoy autorizado a darla. Uno muchas veces le hacen preguntas que uno no tiene ni idea, como es el caso. Le preguntan algo que no viene a la presentación. ¿Ves? Entonces, la mejor manera es decir, muy buena su pregunta y decir honestamente, yo no conozco la respuesta, pero la voy a anotar y la consigo para usted. Consigo la respuesta para usted. Eso se utiliza de una manera. Y la otra es, por ejemplo, cuando
le preguntan, uno va a hacer una presentación, por ejemplo, de una presentación comercial de los servicios de auditoría de ustedes. Y entonces la persona del cliente le dice, ¿en cuánto me hacen un porcentaje de rebaja si yo utilizo el servicio de revisoría fiscal, de contabilidad y de tesorería? Entonces a usted lo cogen en un momento desprevenido porque usted no tiene esa cifra en la cabeza, ni puede atreverse a dar una cifra que de pronto hay que discutirla con su jefe, porque es algo comercial. De pronto usted no tiene ese atributo. Entonces ahí es cuando utiliza la segunda opción de lo que llamo parking lot. Voy a consultarla con la empresa, con mi empresa, con mi socio, y voy a mirar a qué rebaja podemos llegar sobre la tarifa si utilizamos los servicios de revisoría fiscal, de impuestos y el contable. Se me hace muy bueno, pero voy a llevar esta inquietud y le traigo la respuesta el día de mañana. Entonces, es la manera. Pero, primero, no se pongan a contestar preguntas que no conocen, por dárselas de genios. ¿Por qué? Porque de pronto hay gente ahí que sí conoce el tema y lo hace quedar muy mal. Sea sincero. Díganle, no, no conozco. Esto no era de mi presentación. Y uno no tiene por qué conocer cosas que no son de la presentación. Si son cosas, cifras, que van relacionadas con su presentación, con sus hallazgos, con, con, con cosas relacionadas con hipótesis que usted está planteando, etcétera, esas sí las debe conocer y debe contestarlas. Pero si se salen de ahí, sin problema, diga, no me acuerdo o no sé. Bueno, ¿algo más? Por el momento, no. Adelante, Elías. Bueno, tenemos media hora para lo que hace falta. Bueno, importante, la recordación en una presentación es clave. ¿Se acuerda que al principio yo les dije que debía grabar? Uno tenía presentaciones en donde era importante causar impacto y otras causar recordación. Impacto es que la gente diga, oiga, esto me interesa. Y recordación es un procedimiento que se lleven en la cabeza metido. Existe un ejemplo muy rápido que les quiero explicar para explicarles este fenómeno. Resulta que nosotros vamos a explicarlo rápidamente acá. En la primera parte de las columnas donde dice habilidades, es cuando nosotros utilizamos nuestro cerebro haciendo cosas en el sistema psicomotor. Mejor dicho, ustedes van a una presentación y el presentador les dice, señores, ustedes van a hacer un barquito de papel, ¿cierto? Y ustedes utilizan el sistema psicomotor, que son las manos, una hoja de papel y siguiendo las instrucciones de la persona, ustedes pueden hacer el barquito de papel, ¿cierto? Aquí están utilizando el primer nivel de la recordación. En el segundo nivel, que es el de la mitad, es cuando esa misma persona ya les da otra instrucción y les dice, señores, con ese mismo papel, ustedes pueden hacer un avioncito, ustedes pueden hacer un sombrero, ustedes pueden hacer una casa, es decir, una diferentes formas, figuras, ¿cierto? Entonces usted ya está aprendiendo algo. Y es cuando utiliza el sistema cognitivo.
a usted esa persona le dice cómo hacer distintas figuras. Y entonces con ese mismo papelito, usted puede hacer un avión, un barco, un sombrero, una casa. Usted sale contentísimo. Entonces, en el primero solamente utilizó las manos, pero no utilizó mucho la cabeza. Aquí ya le dieron distintas alternativas y usted tiene que utilizar la memoria, el sistema cognitivo, para poder hacer cada una de esas figuras. ¿Qué pasa si utilizamos el tercer nivel, que es cuando sucede lo siguiente? Cuando sucede lo siguiente. Señores, si ustedes aprenden a hacer muy bien un barquito de papel, yo voy a hacer un concurso en donde el barquito que llegue primero de aquí al otro lado de la fuente, ese barquito que aguante más, se va a ganar un viaje a San Andrés con su familia. San Andrés es una isla en el Caribe colombiano que mucha gente quiere ir. Entonces, ahí, ¿con qué me estoy metiendo yo? Es decir, les voy a poner el esquema rápido. Yo soy el instructor y les voy a enseñar a hacer figuras de papelito, ¿cierto? Entonces, el primero les enseña a hacer un barquito. El segundo les enseña a hacer un barco, un avión, una casa, un sombrero. Y el tercero les dice, señores, yo les voy a enseñar a hacer todas esas figuras que nos dijo el del lado. Pero al que haga el mejor barquito y al que haga el barquito que más se demore en esta fuente, le voy a dar un premio de una semana en San Andrés con su familia. ¿Ustedes cuál cree que van a escoger estos señores para aprender a hacer y le van a dedicar más atención y más recordación? Pues el del barquito. ¿Por qué? Porque le toca a uno la fibra. ¿Y cuál es la fibra? La sensibilización. Uno, cuando le dicen, usted va a poder ir a San Andrés, a usted lo sensibilizan, le tocan el gusto, la fibra, y entonces usted va a querer hacer eso. Le están tocando el sistema afectivo y usted va a decir, enséñeme a hacer eso porque yo quiero aprender a hacer eso. ¿Ah? Eso es lo que utilizan los presentadores que impactan. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos, cuando inician la charla, lo inician de tal manera que ustedes van a querer recibir lo que ellos les están diciendo porque les va a servir en su vida para crecer como personas. Yo quiero recibirlo, yo quiero escucharlo. Ese es uno de los secretos. Eso se llama tocar la fibra, tocar el sistema afectivo, sensibilizar a las personas. Bueno, ustedes dicen, no, eso no funciona. Cuando nosotros, por ejemplo, hacíamos cursos de capacitación en PricewaterhouseCoopers, el primer trabajo que le poníamos a los asistentes de auditoría, y es el primer trabajo que hacen en muchas empresas de auditoría, es ir a hacer inventarios en los clientes. Es el trabajo más básico, ir a hacer inventarios. ¿Por qué? Porque los inventarios es el inicio para todo el sistema contable y todo eso. Bueno, entonces nosotros les vendíamos que si ustedes hacían bien este trabajo, iban a entrar a la empresa con el pie derecho. Y si ustedes se equivocaban en este primer trabajo,
iban a ser mal vistos dentro de la empresa, del cliente, y entonces iban a empezar con el pie izquierdo. ¿Ah? Entonces les vendíamos la idea de que si hacían un buen trabajo inicial en este inventario, iban a subir de peldaño dentro de la organización, iban a crecer dentro de la organización, iba a ser el primer trabajo importante que ellos desarrollan, y iban a poder llegar orgullosos a su casa a decir que ya desarrollaron ese primer inventario. ¿Sí ven? Eso es lo que les quiero decir. Es vender eso. Ok, ustedes dirán, pero eso es puro cuento. Y acá les demuestro cómo lo están utilizando en intangibles, como una auditoría. No vende, cuando ustedes vayan a hacer una presentación, no venda café, venda la energía que produce el café. ¿Por qué? Porque la energía toca fibra. La energía es algo que quiere todo el mundo. La energía es algo que despierta a las personas y lo hace vivir más. No vendas computadores, vende productividad. ¿Productividad qué es? Es tiempo para hacer las cosas mejor. No vendas un servicio, vende el beneficio que se adquiere cuando utilizas esta herramienta. No vendas un nuevo procedimiento, vende tiempo libre. Cuando ustedes van a ofrecer un servicio de auditoría, enfóquense en esto. ¿Qué es lo que va a tocarle la fibra a su cliente? ¿Qué es lo que ellos están esperando? De pronto, mejor calidad. De pronto, horas de familia, de pronto menos riesgos, de pronto cosas relacionadas con lo que quieren las personas. Por eso era que es tan importante qué desvela a nuestros clientes. ¿Ves? Y en las presentaciones es igual. Uno debe saber qué están esperando ellos para uno venderles eso desde el principio. Ellos, ¿qué están esperando en este informe? Ellos están esperando en este informe qué hallazgos hay y cómo vamos a mitigar esos hallazgos para tener menos riesgos y estar más tranquilo. ¿Qué les estoy vendiendo yo? Tranquilidad. ¿Ves? Es eso, es todo eso. Ustedes dicen que eso no funciona, pero mira cómo lo utilizan las empresas grandes en cosas tangibles. Coca-Cola no vende refrescos, vende felicidad, la chispa de la vida. Nike no vende zapatillas, vende superación. Rolex no vende relojes, vende exclusividad. Amazon no vende productos, vende comodidad. Walt Disney no vende películas, vende ilusión. Martini no vende alcohol, vende seducción. Harley Davidson no vende motos, vende libertad. Securitas no vende alarmas, vende seguridad. Y Red Bull, que es el que conocemos y vemos todos los días por televisión, no vende energizantes, vende aventura. Fíjese que todo esto va enfocado a un sentimiento, algo que toque la fibra. Entonces, no vendamos números, no vendamos estados financieros, vendamos la seguridad que da hacer un procedimiento. Vendamos las horas disponibles que van a tener a partir de la implantación de este procedimiento. Las horas de familia, las horas de descanso, las horas de estudio que van a poder hacer a partir de utilizar esta herramienta. Entonces, es enfocarse a tocar la fibra para que esas personas
lleguen al servicio que ustedes están ofreciendo, o a la venta, o a la presentación que ustedes están ofreciendo. Aquí viene una pregunta. ¿Qué venderías en una presentación rutinaria de las que haces en tu empresa? Ahí cada uno de ustedes de pronto contesta, yo vendería tal cosa. ¿Qué venderías tú? ¿Qué vendería la otra persona? ¿Hay alguien que quiera comentar qué vendería en una presentación rutinaria? Los invitamos a dejar sus comentarios frente al planteamiento de Elías a través del chat. Muchas gracias. ¿Alguien, Elkin? De momento no, Elías. Ah, bueno. Ok, Aquí hay un comentario, Elías. cuéntame, Yo estoy cuidando el valor de la compañía en el tiempo, dice Alex Esquivel. Alexa. Alex Esquivel. ¿Está cuidando? El valor de la compañía en el tiempo. Ok, pero el valor de la compañía en el tiempo, buenísimo. Es decir, yo a ustedes no les estoy vendiendo este procedimiento, les estoy vendiendo el futuro de su compañía. ¿Cómo el día de mañana ustedes van a ser grandes? Importantísimo. Muy buena respuesta, muy buena respuesta, muy buena respuesta. ¿Alguien más de pronto? Adelante los leemos. De momento, bueno, Irma nos dice la calidad, la experiencia, comunicar los valores de la empresa. Eso. La calidad, la experiencia y los valores. Sí, es decir, lo que Irma de pronto le trato de interpretar es cómo enfocar a que lo que estamos presentando es acorde a mantener la calidad, los valores de esta empresa. Si aquí el valor es el respeto, entonces yo quiero que por medio de estos resultados mantener el respeto a las personas. Por medio de este resultado, mantener el trabajo en equipo, que es otro de los valores. Completamente de acuerdo. Enfocarse en esos sentimientos que van muy de la mano de los valores. Completamente de acuerdo. Y Melissa nos Bueno, dice, vendemos confianza de la información para terceros, para los stakeholders. Diorelis Teresa dice sostenibilidad y Jordani nos menciona solución basada en evidencia. perfecto. Pero fíjate que esa solución basada en evidencia lo podemos resumir en confianza. Confianza. Solución basada en evidencia quiere decir que no estamos tomando soluciones a la loca, sino confianza. Fíjate que todo puede simplificarse en confianza, seguridad, eh, calidad, que fueron las palabras que utilizaron. Perfecto, buenísimo. Ok, vamos a ver rápidamente algo que quiero comentarle a ustedes, pero que lo vamos a dejar, yo pienso que para adelante en otro tipo de presentación. Cuando ustedes van a dar una presentación, tienen dos, digamos, dos variables. Una que es que ustedes conocen mucho del tema y se prepararon mucho en el tema, ¿cierto? Vamos a devolvernos acá un poquito y lo vamos a hacer organizadamente para entender este concepto y con eso yo creo que lo entendemos mejor. Ay, Dios mío, me fui por donde no era. Era acá. Eso. Si ustedes son personas que el día de mañana les piden hacer una presentación en su empresa ante, digamos, los empleados, vamos a hacer una presentación acerca
de una nueva metodología. Y ustedes, por desgracia, no tienen habilidades. ¿Por qué? Porque hay personas que nacen con habilidades y otros que no nacen con habilidades. ¿Las habilidades cuáles son? Poder hablar, no darle nervios, poder tener un tono de voz adecuado, una presentación adecuada. Entonces usted nació con habilidades bajas, ¿cierto? Pero aparte, no se prepara. Entonces, ¿qué pasa? Que usted queda en este primer cuadrante, en donde no se preparó estudiando el tema, y aparte de que no se preparó, tiene habilidades bajas. ¿Qué quiere decir esto? Si usted acepta hacer esa presentación, usted es un completo suicida. Es un suicida, porque lo van a matar y va a quedar marcado en su empresa. Entonces, fíjese cómo va uno variando. ¿Qué pasa si usted es una persona que tiene muy buenas habilidades? O sea que naturalmente habla, se expresa muy bien, tiene dominio del público, del auditorio, sabe conversar, no le da timidez. Chévere. Pero usted no estudia, es decir, ni se prepara, ni sabe de qué va a hablar, sino cree que a punta de bla, bla, bla va a convencer a la gente. Y usted se presenta a esa charla que le pidieron la empresa. ¿Usted como quién va a quedar? Como un vendedor callejero. El tipo que sale a la calle a venderle a uno el remedio, y ese remedio sirve para todo, y es aquí en Colombia le decimos el culebrero. Bueno, es la persona que no le aporta a uno absolutamente nada, pero lo mantiene distraído una cantidad de tiempo. ¿Qué pasa si usted sí conoce mucho del tema, si es un experto en el tema, si lo domina, pero no tiene habilidades para transmitirlo? Es tímido, no sabe hablar muy bien, suda, se le presentan mil inconvenientes. Usted se convierte en todo un ladrillo, muy pesado, muy sólido en conocimiento, pero no sabe exponerlo. Se convierte en algo muy cuadriculado, muy aburridor, que sus participantes terminan durmiéndose y terminan saliendo corriendo del auditorio. ¿Por qué? Porque puede que tenga mucho conocimiento, pero no lo sabe exponer, no tiene las herramientas. Entonces, es otro problema. La persona que tiene buen conocimiento y aparte tiene habilidades, es la persona que nosotros llamamos como un presentador estrella, que puede llegar a tener todas esas habilidades. Entonces, ¿ustedes qué opinan que es un presentador estrella? Alguien que me diga qué es un presentador estrella para ustedes. Los leemos en el chat de esta reunión. Adelante. ¿Alguien? Irma nos dice, el que sabe comunicar bien anima en su presentación y da confianza. Nicole nos dice, bueno, Nicole nos hace una pregunta. María Cristina nos dice, alguien que sabe enfocar la atención del auditorio. Perfecto. Ok, resulta que todos los presentadores siempre hemos tenido algunas cualidades, algunos tenemos algunas cualidades y otros tenemos otras, pero son un sinnúmero de cualidades. Manejar el tiempo, conocer el tema, la seguridad,
la expresión corporal, el feedback, la presentación personal, el tono de voz, el lenguaje, hacer las vivencias, entusiasmar a la gente, el dinamismo. Bueno, tener humor, el contacto visual, el tono, el volumen, son muchísimas cosas, señores, muchísimas. Algunos nacemos con unas más desarrolladas, otros nacemos con otras más desarrolladas. Lo importante, señores, es empezar a trabajar con las habilidades que tenemos, las habilidades que son innatas de nosotros y tratar de ser nosotros mismos, con fortalezas como las tenemos. Yo, por ejemplo, tengo fortaleza para hablar, tengo fortaleza para contar anécdotas, pero yo soy muy malo, por ejemplo, memorizando nombres. Yo soy muy malo, por ejemplo, en humor. Hay veces no me salen las cosas y me voy al revés a que cuento las cosas y me producen es un problema en lugar de causar un impacto. Entonces, cada uno de nosotros tiene unas fortalezas y unas debilidades. Lo primero que debemos hacer es empezar a identificarlas. ¿Qué fortalezas tenemos y qué debilidades tenemos? Y esas fortalezas mantenerlas y procurar con la experiencia ir subiendo en esas debilidades. Pero hay algo que quiero dejarles como recomendación, y es que sean cuales fueran las fortalezas y las debilidades, pónganle corazón, hagan las cosas que la gente se dé cuenta que usted quiere estar ahí y no que lo obligaron a estar ahí. Bueno, nunca salga a decir en una presentación, es que yo no era el que venía para hacer esta presentación y ayer me llamó mi jefe y me dijo que tenía que venir. Yo voy a ver qué hago, porque ya es empezar con el pie izquierdo. Si a usted le pasa ese caso de que lo llamaron la víspera, que sucede en muchas empresas, usted pelee con su jefe antes. Dígale a su jefe que no está de acuerdo y pelee con él. Pero ante terceros, no lo haga. Ya, si usted aceptó, haga lo mejor de usted para que estas personas salgan adelante. ¿Sí me entienden? Ya cuando usted dice, sí voy, trate de prepararse lo mejor posible y con base en los atributos que usted tiene, trate de sacar esa presentación lo mejor posible. Algo que siempre vamos a tener son los nervios. Los nervios es algo que nunca lo vamos a sacar de nuestra mente y de nuestra actuación. Entonces, para terminar el día de hoy, yo les voy a dejar este documento que tiene unos tips para evitar el nerviosismo. Los vamos a leer rápidamente para que ustedes sepan que existen, pero, ustedes se los van a llevar porque van a quedar en la memoria del curso, que él quien les va a decir dónde ubicarlo para que lo tengan como ayuda cuando hagan una presentación. Entonces, el problema del nerviosismo es muy importante. Todos los presentadores, aún los de mucha experiencia, se ponen nerviosos. El nerviosismo es un exceso de energía. El desafío es emplear positivamente ese exceso de energía para que contribuya a la presentación. Entonces, algunos tips son, asegúrese de que conoce el tema. Se los he dicho, asegúrese de estudiar el tema. Converse con los participantes antes de la presentación. Algunos los favorece eso, algunas otras personas les da más timidez.
Trate de identificar cómo es usted, qué le gusta antes de una presentación. De pronto tomarse un vaso de agua, de pronto no hablar con nadie, de pronto ir a hablar con la gente, de pronto hacer un chiste. Conózcase qué le ayuda a bajar ese grado de nerviosismo. Asegúrese de que el arreglo se ajusta a sus necesidades. ¿Qué quiere decir el arreglo? Si usted va a hacer una presentación virtual, de que todo esté dispuesto para que no vaya a haber cortes, de que no vaya a haber problemas, de que lo vayan a interrumpir. Siéntase seguro con la ropa, que usted está seguro. Si es una presentación presencial, que usted lleve el computador, que lo tenga bien instalado, que sepa cómo manejarlo. Todo eso le da seguridad. La ansiedad es energía dirigida adentro. Trate de dirigirla hacia afuera controlando su respiración. Trate de respirar, trate de bajar ese grado de nerviosismo y de ansiedad que tiene antes del inicio. De pronto un vaso con agua, de pronto respirar, de pronto dejar la respiración adentro unos segundos. Eso le va bajando la sudoración y el nerviosismo. Busque un rostro amistoso. Eso lo hace que usted baje el nerviosismo. Evite revisiones de último momento. Siempre que se ponga a mirar uno las notas de último momento, se le descuadra algo. Despeje su mente y arranque, pero no trate de hacer cambios de última hora. Nuestra forma de ser refleja nuestro nerviosismo. Por lo general, los participantes pueden advertir nuestro nerviosismo de dos maneras, viéndolas o escuchándolas. Por eso existen las distracciones visuales y las distracciones verbales. ¿Cuáles son las distracciones visuales? Son las que usted hace cuando está al frente del auditorio y hace que los participantes se distraigan. Distracciones visuales, pasearse demasiado, moverse mucho, balancearse de un pie a otro. Trate de evitar eso. Falta de contacto visual con las personas. Si es presencial, ubíquelos, téngalos presente, trate de mirarlos. Si le da timidez mirarlos a los ojos, hay un truco que es mírelos a la frente. Ellos no se dan cuenta de que usted no los está mirando a los ojos y se quedan tranquilos. Y usted no los está mirando a los ojos. Ademanes inadecuados. No se meta las manos a los oídos, a las narices, no se rasque. Cosas que son completamente inadecuadas y quedan mal. Bueno, no lleve juegos como distractores visuales, esferos, cosas que distraen a la gente y se convierten en ruidos innecesarios y distractores. Bueno, esto, un lapicero en la mano, cuando uno está en presentaciones presenciales, le ayuda muchísimo, porque uno no sabe dónde colocar las manos. Entonces, tener un lapicero, esto se llama un pararrayos, y le sirve muchísimo para verse más profesional. Distractores verbales. Muchas veces, y a nosotros nos enseñaron que hablar rápidamente era sinónimo de que conocíamos el tema. No, hable pausadamente, hable tranquilo, haga pausas, trate de ir despacio que la gente lo entienda. Bueno, haga pausas, no le dé miedo a hacer pausas. Quédese callado un segundo y de pronto mire el material y continúe. No le dé miedo. Tenga notas de pronto para guiarlo, por si acaso no perder el hilo de la conversación. La entonación.
asegúrese de tener el tono de voz que todo el mundo lo puede escuchar y no un tono de voz muy bajito que va a hacer que la gente se aburra y se duerma. La monotonía. Juegue con variables. Cuando diga cosas importantes, suba el tema. Y cuando trate de hablar cosas pausadas, bájelo. Que la gente no lo escuche en una sola sintonía y en una sola tono de voz, porque se aburre. Bueno, ¿qué otra recomendación para terminar? No utilice muletillas. Estas muletillas como el a ver, no, trate de no utilizarlas. ¿Cómo se descubren las muletillas? Haciendo prácticas con compañeros. Prácticas que usted se ponga o se grabe o con prácticas previas. Entonces le empiezan a detectar muletillas como el como el, aquí hay una cantidad de palabras como el total, el literal, el súper, y muchas que se convierten en palabras que uno repite mucho. Aquí hay algunas como total, literal, wow, súper, obvio no, de hecho, entonces nada, resulta y acontece, etcétera, etcétera. Ojo con las muletillas, identifíquelas y trate de irlas borrando. Uso del humor. Tenga mucho cuidado. Si usted no tiene sentido del humor, no lo utilice, porque de pronto puede ser fatal. Utilice apuntes, no le dé miedo utilizar apuntes, tenga una hoja, una libreta, mírelas, porque eso lo ayuda a hacer pausa. Y cuando uno hace una pausa, la persona va asimilando y uno también va organizando. No le dé miedo usar pausas. Sea natural, sea usted mismo como es, no copie modelos. Acuérdese, mire cuáles son sus fortalezas y trate de identificar sus debilidades y vaya corrigiéndolas. Los demás lo aprecian por lo que usted sabe. Acuérdese que lo básico es prepararse muy bien y en la preparación está el conocimiento. Entonces, cuando usted va a dar conocimiento, la gente aprecia eso y lo recibe de muy buena manera. El problema es cuando usted no genera credibilidad. Entonces la gente dice, esta persona me viene a estafar y entonces pierde todos los canales de comunicación. Bueno, conozca su rol como presentador. No se haga el experto, aunque debe conocer todo el tema, ni se muestre autoritario, aunque debe tener control de la situación. Trate de sentirse cómodo y disfrute el rol de presentador. Bueno, este documento es muy bueno y va a quedar para ustedes a partir de el día de hoy. Con esto es lo que tenía yo previsto para los primeros tips acerca de una presentación. Espero que les haya servido. No sé si tengan alguna pregunta. Como tú lo has mencionado, Elías, recibimos de muy buena manera esta presentación, esta magnífica presentación. Nos has dejado realmente reflexiones muy valiosas para nuestro crecimiento personal y profesional. Varios anuncios, Elías, y a todo el auditorio. Tal como lo menciona Elías, estos documentos, tanto la presentación como el documento que nos acaba de mostrar Elías, va a quedar consignado en la biblioteca de ayuda a los software, los van a poder consultar muy próximamente. Los certificados de asistencia a esta sesión los pueden solicitar vía correo electrónico a canalcliente@auditbrain.com. Los invitamos a nuestro siguiente evento que se va a llevar a cabo sobre habilidades blandas el 11 de noviembre. Y también los invitamos a diligenciar la encuesta de satisfacción de esta sesión. Les he dejado aquí anclado el enlace al chat de esta reunión.
Ha sido de verdad un gusto acompañarlos. Elías, a ti, hasta pronto y muchísimas gracias por todo este conocimiento que nos has compartido. A todo el auditorio, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Elkin, muchas gracias a todos. Espero que les hayan servido los tips, que estén muy bien y hasta la próxima. Gracias, Elías. Hasta pronto a todos. Un feliz día. Hasta todo. Bye.